Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 11 al 13. La verdadera opción de la fe es creer en la persona de Cristo Jesús, en su testimonio y el reino que Él mismo representa. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 12 de febrero, año 2018. En los asuntos que conciernen en la materia de la fe, se pueden tener en cuenta dos aspectos para el día de hoy. El primer aspecto es la prueba de la fe y el segundo aspecto, aprender a vivir una fe de acuerdo a la palabra y al testimonio del Hijo de Dios. El primero, las mismas pruebas de la fe. Existe en la Biblia una carta del año 62 de la era cristiana que se llama la Epístola del Apóstol Santiago. Y en ese capítulo primero de esa epístola, el apóstol hace una invitación a toda la comunidad a que se sientan muy contentos y muy dichosos cuando la persona se siente asediada por toda clase de pruebas en materia de fe y en materia de vida espiritual. Dice el apóstol: sepan que al ponerse a prueba su fe, eso les dará constancia y fortaleza. Y si la constancia llega hasta el final, serán ustedes personas perfectas e íntegras, sin falta alguna. Esa es la propuesta del apóstol Santiago, como queriéndonos indicar las pruebas en materia de fe, en materia de vida espiritual, en materia de vocación, en materia de espiritualidad. Basta recorrer un poco la Biblia para darse cuenta de la cantidad de pruebas de los personajes que van apareciendo en la Santa Biblia. Y las pruebas siempre van a ser una propuesta de parte de Dios para que la persona tenga que elegir, y la elección depende de la fe de cada persona, de la fortaleza, de la capacidad de entrega, de la generosidad y de la disponibilidad. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro del Génesis, hacia el verso 17, aparece una prueba fundamental. Es que Yahvé le dice al hombre: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia y del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Y esa es como la prueba. Usted tendrá que elegir. Como si Dios le dijera al ser humano: usted ya tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, discernir entre lo que te conviene y no te conviene. Pero Dios respeta la libertad de cada persona. Por eso la libertad hay que saberla manejar muy bien dentro del bien y dentro de la verdad, que era lo que recomendaba el Papa San Juan Pablo II, y recomendaba manejar esos tres términos dentro del bien, la verdad y la libertad. Y Dios pone a la persona a escoger: puedes comer todo lo que quieras y puedes y no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esa es una manera de probar la personalidad, la madurez, la identidad de la fe de cada persona. Ya en el capítulo 22 de ese mismo libro del Génesis, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, Isaac,
y vete a la región de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te voy a indicar. Pone a prueba la fe y la capacidad de entrega, el amor mismo de Abraham por la causa de su Señor. Esa es una segunda prueba bien fuerte que la tenemos también en la Santa Biblia. Y otra prueba muy excelente, de mucha pedagogía y de educación para nuestra vida cristiana, es el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Y allí encontramos las tentaciones de Jesús en el desierto. Y al leer esas tentaciones de Jesús en el desierto, como que vemos a prueba la misión del Maestro, la misión del Hijo de Dios, la capacidad de decidir, de no tener la más mínima duda cuando se tiene que tomar una decisión. Dice el Evangelio que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acerca y le propone: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Son 3 pruebas que nos muestra la Biblia, y así habrán muchas más, para llegar a la conclusión cómo es de importante saber soportar las pruebas, saber interpretarlas, saber decidir, y el éxito va a ser de la sabiduría. Por eso hay que pedirle tanto a Dios ese don de la sabiduría, que es la capacidad de discernir y tomar el camino indicado. La segunda idea en materia de la fe es el Evangelio. Y ese Evangelio que nos proponen de Marcos en ese capítulo 8, no se trata de andar buscando cantidad de excusas para poder creer en Dios o aceptar la gracia de Dios. Los fariseos y los escribas cometieron el gran error de poner al Hijo de Dios ante la prueba y decirle que les dé un signo del cielo. La fe no está en ese ambiente. La fe se tiene que moverse en el ambiente de creer en el Hijo de Dios, creer en su palabra y practicar la palabra de Dios. Ese es el ambiente mejor de la fe. La fe no es un ambiente para entrar a discutir con las demás personas, ni probarle a las demás personas, ni presentarse ante las demás personas con cantidad de cosas, de milagros, de escándalos, para que crean que yo estoy haciendo lo correcto. No es el caso de la fe. Este es un evangelio que nos ayuda mucho a entender que no se necesita esa cantidad de cosas, de milagros, enfermos que saltan, y entonces invitar a una persona a decirle: mire que esto sí es verdad, crea en nosotros y crea en nuestra religión. El asunto no es de combate, el asunto desde la Sagrada Biblia es de creerle al Hijo de Dios. El Hijo de Dios ni siquiera le da trascendencia a la pregunta, y el Evangelio dice: se embarcó de nuevo y se fue para la otra orilla. En materia de fe hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos, muy delicados. La fe funciona directamente en Dios. Las pruebas que tenga la fe, bienvenidas sean, para poder probar la fortaleza de cada cual. Felicidad es un trago de